Buenos días jóvenes, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián, soy del pregrado de Ingeniería Física y hoy les voy a hablar de la ley Gay-Lussac, que nos dice que cuando tenemos un volumen constante, en un ejemplo por ejemplo de este contenedor con un gas adentro, se cumple que la presión inicial o presión 1 sobre la temperatura inicial o temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2 o presión final sobre temperatura final. Este encuentro es meramente experimental y esto nos lleva a dos conclusiones principales. La primera es que necesitamos tres valores para poder calcular una presión desconocida. Por ejemplo, en este caso lo que necesitaríamos es tener las condiciones iniciales, que serían P1 y T1, y la temperatura 2, que sería la temperatura final relacionada a esta presión final. Entonces, matemáticamente hablando, este despeje es muy simple. Simplemente tenemos P2 acá, lo queremos despejar, entonces pasamos este T2 que está viendo a multiplicar. Al hacerlo, nos queda esta expresión de acá, que sabemos también que se puede igualar a esta de acá, porque T2 sobre 1 es lo mismo que T2 y la multiplicación va recta. Entonces esto de acá es igual a esto de acá. ¿Con qué objetivo lo dejé de esta manera? Con el objetivo de que la presión 2 me quede en una forma lineal. Es decir, esta presión 2 va a depender nada más de la temperatura 2, como se ve acá. Va a tener una pendiente que va a ser esta de esta expresión, que lo escribo aquí al lado, y va a tener un intercepto con el eje y de 0, b igual a 0, que está acá. Esta función que está acá cumple algo interesante, y es que al tener un intercepto en b igual a 0, vemos que la pendiente, que es el cambio de p con respecto a t, este de acá, siempre va a ser lo mismo que la presión inicial sobre la temperatura inicial, ya que el intercepto nos dice que uno de los puntos siempre va a ser P2 igual a 0 y T2 igual a 0. Esto pasa porque cuando la temperatura es 0 en Kelvin, literalmente no tenemos movimiento de partículas. Es decir, tenemos un contenedor como este, pero en el que las partículas están justo como se ven en la imagen, completa y absolutamente quietas. Entonces, una partícula quieta no puede pegarle a las barreras del contenedor y por ende no puede ejercer presión. Para poder aplicar esto, vamos a tener este ejemplo inicial en el que vemos lo siguiente. En un contenedor se tiene un gas con una temperatura inicial de 500 Kelvin y una presión de 50 pascales. Si la temperatura del contenedor es de 250 Kelvin, ¿cuál es su presión? En este caso, lo único que tendremos que hacer será calcular la pendiente, que lo podemos hacer con lo siguiente, y es que la temperatura inicial nos dice que es 500 Kelvin, va abajo, T1, y la presión inicial es 50 pascales, P1, va arriba. Al dividir nos damos cuenta que esto nos da 1 sobre 10. Y por último, ya lo único que nos toca hacer es reemplazar en esta función de acá m. Entonces sabemos que m es igual a 1 sobre 10 y tenemos la presión 2, que depende de la temperatura 2. Y ahora por último lo único que tenemos que hacer es reemplazar T2 o la temperatura final con 250. Entonces reemplazamos 250 dentro del paréntesis y lo reemplazamos acá y nos da esto acá, que es que la presión final está en 25 pascales. Se me olvidó las unidades, qué pena con ustedes. Asimismo, nosotros podemos hacer el mismo proceso pero inverso. Digamos que a nosotros nos dan es una presión final. ¿Cómo lo haremos? Bueno, digamos, salimos del mismo caso, ¿cierto? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, la misma ecuación de la ley. Despejamos P2 y separamos P1 y T1 acá. Y por último, este T1 pasa a multiplicar y este P2 pasa a dividir y nos queda esta expresión de acá.
En esta expresión vemos que P2 sobre P1 va, perdón con ustedes, T1 sobre P1 va a ser nuestra pendiente y que nuestro intercepto sigue siendo 0. Haciendo el mismo ejercicio con las mismas condiciones iniciales, en el mismo contenedor, sin cambiar el volumen, nos están pidiendo encontrar cuál será la temperatura cuando la presión es 500 pascales. Entonces, simplemente tendríamos que reemplazar ese 500 pascales por la presión 2 o la presión final. Y al hacerlo, encontramos que la temperatura final es de 5000 Kelvin. ¿Y cómo se vería una gráfica? Una gráfica se vería de la siguiente manera. Como T2 es la que está despejada, tendríamos la temperatura en el eje Y en el eje X y entonces tendríamos en esta función en el eje Y la temperatura y en el eje X la presión, y simplemente tendríamos una presión, una función lineal de la misma manera, simplemente que pues la pendiente va a ser la inversa la una de la otra. Si vemos acá, la pendiente nos dio, acá en el primer ejercicio nos dio 1 sobre 10 y acá nos dio 10 sobre 1, que es efectivamente el número, pues el inverso. Entonces, pues eso es todo básicamente, y muchas gracias por ver el video.